Shalom Aleichem, que la paz sea con todos, y también que el Ruach del Elohim de Israel, el Espíritu HaKodesh, el Espíritu Santo, pues esté con cada uno de nosotros, los que abrimos las Escrituras una y otra vez todos los días, buscando conocer cada vez más un poquito quién es el Elohim de Israel, cómo se ha manifestado, cuál es su identidad, cómo se ha revelado a lo largo de todo el Tanaj. Y en este caso, en este día, con la bendición del Ruach del Elohim de Israel y con la seguridad que Él va a guiar a cada uno de los que están escuchando, porque es el deseo, ¿no? Y lo más importante de la piedra angular de toda la fe hebrea, es conocer al Elohim de Israel. ¿Vale? La fe hebrea tiene muchas enseñanzas, pero la raíz de la fe hebrea no es una cierta enseñanza, sino es el conocimiento sobre quién es el Elohim de Israel. No sé cuántos de ustedes saben que el título o la palabra Mashiach, en hebreo que es ungido, ¿no? Como se traduce aquí, en español, en realidad es un acróstico. Bueno, para revelar la identidad del Mashiach, eso es nuestro tema, bueno, una parte que vamos a tratar de entender en esta ocasión. Vamos a dividir este tema, esta presentación en dos partes. ¿Vale? Una parte que tiene un fundamento en el Tanaj y una parte que tiene un fundamento en el Brit Hadashah. Aunque en la primera parte, lo que vamos a exponer hoy, va a tratar sobre el Brit Hadashah, sobre un capítulo del Brit Hadashah para conocer eh, parte de la identidad del Mashiach. La otra parte está en el Tanaj y es de donde nos viene el nombre de la presentación que hoy tenemos, ¿vale? Vamos a hablar sobre la palabra que en hebreo se llama Hamenahem, ¿va? Hamenahem es traducido en Brit Hadashah por el Consolador, ¿vale? Y aquí vemos el segundo título de nuestra presentación, el Consolador Prometido. Hoy vamos a hablar sobre quién es el Consolador Prometido para que entender un poquito el fundamento, lo vamos a hacer un poquito al revés, ¿no? Vamos a buscar en el Tanaj sobre el acróstico Mashiach, sobre esta palabra Hamenahem, el Menahem, ¿vale? Hoy vamos a dedicar al capítulo 14, especialmente del libro de Juan, donde se nos habla del Consolador prometido. Porque poco antes de su ascensión, el Redentor de Israel prometió no dejar huérfanos al remanente de su pueblo creyente en él. No, justamente eso se está presentando, eso lo dijo Yeshua, quien es el Redentor, el Mashiach, ¿no? El Salvador de Israel, en Juan capítulo 14, verso 18. Juan es el discípulo por excelencia que mejor presenta la identidad del Redentor. ¿Vale? Hoy vamos a ver una cierta parte de su ser, ¿vale? Que se oculta o se manifiesta o se expresa de una cierta manera, ¿no? Como Mashiach, en este caso vamos a ver, o como el consolador prometido. La palabra huérfano, ¿vale? Cuando Yeshua dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Vale? La palabra huérfano es un derivado del latín órfanos, del griego órfanos, y puede ser traducida como desconsolado, afligido o huérfano. En el latín también está orbus o urba, con el sentido no que una persona que no tiene, que está desprovisto, que se quedó sin algo, ¿no? Privado de. Eso es el sentido de esa palabra orbus o orba. Pero esa es la forma latina, pero es mejor porque, bueno, el español en cual hablamos nosotros es un idioma latín, por eso es más claro el sentido de esta palabra, no os dejaré huérfanos, ¿vale? Un huérfano es alguien que ya no tiene algo, está desprovisto, que se quedó sin padres en este caso, o privado de su padre en este caso. Razón por cual Yeshua dijo, no os dejaré huérfanos. Bueno, si no nos deja huérfanos, pues, ¿qué sucede entonces? Pero el Redentor prometió no dejarnos desconsolados o huérfanos, sino que volvería con ellos, dijo a los discípulos y sobre todo
que estará en ellos. Hablo al pasado, a ellos, porque la cita está en su contexto que se dirigió a sus discípulos. Pero entendamos por ellos, por eso, que las escrituras, la misma cita se refiere hasta nosotros, porque ha sido escrita como enseñanza hasta nuestro tiempo. Por lo tanto, podemos leer muy bien, no os dejaré huérfanos, y aquí está mi nombre y está el nombre suyo, ¿no? Volveré a ustedes, volveré en ustedes. Es sobre todo, el asunto más importante donde buscamos preparar morada para su ser, para su persona. Vamos a ver a continuación eh, qué es lo que Yeshua transmitió, qué es lo que dijo y cómo es eso que vendrá a ellos o a nosotros o estará con nosotros o en nosotros. ¿Vale? Un poquito vamos a ver de este Juan 14. No hay tiempo para todo, solamente no, nos vamos a dedicar limitándonos al propósito de tratar de revelar la identidad del Mashiach, de quién es el Menahem o el Consolador prometido. Este hará el asunto principal de todo el tema que vamos a exponer. Obviamente hay mucho más detalles y muchas más conexiones que se pueden hacer por las escrituras para probar, para sostener, ¿no? Para revelar que esta enseñanza está muy bien edificada. Hoy nos vamos a concentrar para ver un cierto aspecto, ¿vale? Que nadie cree que eso es todo, ¿va? Quedan muchísimas más evidencias, pero por lo raro que para alguno podría parecerle, ¿no? Esta presentación está bastante, bueno, para no decir demasiado suficiente, no vamos a decir tenemos toda la verdad, aunque las escrituras contienen toda la verdad. Por lo tanto, un hebreo puede decir que tiene en su mano, a través de la Biblia, las escrituras, el Tanaj, el Brit y Hadashah, la verdad absoluta. Pero, como bien está escrito, conocemos en parte porque en parte estudiamos. Cuanto más estudiamos, más podemos probar. Hasta la fecha, de mi punto de vista, lo que estamos compartiendo es algo bastante sólido, bastante edificante, aunque eso puede resultar en contra del concepto del judaísmo, cristianismo, mesianismo. No estamos para servir a ningún clase de ismo, sino para respaldar, para confirmar, para estar del lado de la verdad, en este caso, hablando sobre la identidad del Elohim de Israel, independiente de la opinión de quien sea, ¿vale? No estamos buscando ni ganar la amistad, ni favorecer a alguien, ni miramos la cara del hombre, ni miramos si una persona tiene más o menos edad, que tiene más estudio, que es un rabino, que es una persona que apenas despierta, ¿no? No es eso el asunto. No mirar la cara del hombre, compartimos a todos por igual, independiente del estado del conocimiento de cada uno, según el Ruach revela y a su modo, pues él es el Ruach, ¿no? Quien guía en toda la verdad, quien convencerá en cuanto el pecado, en cuanto quién es el Mashiach en este caso, quién es la guía en toda verdad. Espero que cada uno pueda orar ante Elohim para que le dé la bendición de su presencia para entender lo que estamos compartiendo. Sé que no es un tema fácil, sé que vamos a presentar solo 5%, pero cada piedra edifica una estructura. Vamos a compartir de a poco a medida que tenemos tiempo y posibilidad sobre la identidad del Mashiach, sobre la identidad del Elohim de Israel. Bueno, seguimos en nuestro tema ya, una paréntesis que lo vamos a cerrar. Este concepto, de hecho, bueno, el cristianismo creyente en una Trinidad buscaron métodos para acomodar las enseñanzas hebreas con el fin de justificar su credo, de tal modo que sugiere que al regresar el Redentor junto a su Padre, envió en su lugar a un otro ser, supuestamente el tercer miembro de la Trinidad cristiana babélica, el llamado el misterioso Espíritu Santo. ¿Vale? En hebreo está la palabra Ruach HaKodesh, ¿vale? Lo vamos a usar, pero lo vamos a usar intercaladamente para que la gente pues, que no está acostumbrado con la palabra Ruach no entienda de lo que estamos hablando. Así que entiendan por qué razón le vamos a usar estas palabras que son de origen latino,
Espíritu es un atributo, Ruach, eh, santo es un atributo, ¿no? Y espíritu es un título. Entonces, Ruach HaKodesh es un título y acompañado de un atributo. Este título y atributo pertenece a alguien, ¿vale? No es una fuerza, no es un poder, no es lo que se interpreta por ciertos lugares. Vamos a ver un poquito quién es este consolador, ¿vale? Que Yeshua dijo, enviaré un otro, porque así lo describe este contexto de Juan 14 y por lo tanto de aquí muchas otras interpretaciones y interpretaciones que por desgracia el mesianismo les adquirió. No los adquirió porque en realidad el mesianismo ha salido del cristianismo con la mitad del concepto de la deidad, de la creencia cristiana, en la deidad cristiana, solamente muchos de ellos cambiaron. En lugar de padre le pusieron Abba. En lugar del hijo le llamaron Ben. Y aquí inventaron un nombre para el padre, un nombre para el hijo. Muchos nombres mesiánicos porque confunden muchas veces al Elohim de Israel con el padre de Yeshua. Y por esta confusión, muchas falsas enseñanzas dentro del judío mesianismo cristiano, ¿vale? O cristianismo mesiánico judaizante, como quieres juntar los tres, no sé. Vamos a tratar de a poco entender un poquito eh, de la verdad que las escrituras revela por ella misma, ¿vale? No lo que vamos a interpretar, sino que ella misma la está revelando. Obviamente este concepto no tiene ningún sustento, este concepto triunitario, donde Yeshua se fue al cielo, volvió con su Padre y en su lugar envió a un tercero. No tiene ningún sustento auténtico en las escrituras hebreas antes o después del Redentor Hamashiach, porque él dejó bien claro que no enviaré a un otro, un tercero, sino que él mismo regresaría para estar para siempre con sus redimidos hasta el fin de los días. Este es el asunto que vamos a tratar en este tema para entender por qué Yeshua no envió a un otro, pero aún así tenemos que entender por qué lo dijo de tal forma, porque es aquí el misterio de la forma como él se describe a sí mismo, ¿vale? No por nada las escrituras usa un tipo de lenguaje que para algunas personas puede parecer enredado o difícil de entender. No lo voy a explicar por qué, pero tiene que entender que es parte del propio lenguaje hebreo hablar de una forma que no siempre es fácil, no siempre es clara. Hay un propósito en toda la forma como el Elohim de Israel se ha manifestado. Quédense con la idea, por favor. El entendimiento es sencillo cuando se comprende que la identidad del Redentor, más allá de las apariencias de un descendiente de Adán, en sí mismo es Ruach, ¿vale? Su identidad en sí mismo es Ruach, es decir, espíritu, ¿no? Como vimos. Precisamente el Ruach vivificante, ¿vale? Es un atributo suyo. El espíritu de vida, ¿no? El Ruach vivificante, Ruachai, como está en hebreo, el espíritu de vida en sí mismo es, según Shaul bien lo menciona en 1 Corintios 15, verso 45, es identificado al Mashiach, al Redentor, a Yeshua, un espíritu vivificante, el Ruach Hai, ¿vale? ¿Por qué? Porque él es el segundo Adán, quizá vamos a ver más en esa presentación, si no, ustedes los que conocen los escritos del Brit Hadashah saben que estamos engendrados en Yeshua al ser el segundo Adán, un Ruach dador de vida. Todo el que cree en él, según Juan, está nacido de nuevo, engendrado de nuevo, no según la carne, sino según el Ruach. ¿Ah? Literalmente, Yeshua no nos engendra, por eso no según la carne, según Juan 1, capítulo 1, verso 12, de verso 12 al 14, sino por medio del Espíritu, ¿vale? Es una identidad espiritual porque es su identidad, el Ruach, que es su propio espíritu, quien obra, quien se comporta, quien se manifiesta, quien estará, quien guiará. Bueno, ya me adelanto, ya me adelanto en tema. 1 Corintios 15, 45, el Ruach vivificante, el espíritu de vida, quien es Yeshua, el segundo Adán.
Digo yo en Mateo capítulo 28, verso 20. He aquí. Es decir, que no tengan alguna duda. He aquí, bueno, que les queden bien claro. Que yo estoy, ¿vale? No, ¿que quién? Ah, no, que enviaré a algún otro. No, dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que me voy con mi Padre. No, dice, hasta el fin de los tiempos, está mal traducido del mundo, hasta el fin de los días. Y nosotros hoy estamos al fin de unos días y por lo tanto, como bien está escrito, el sol brilla 7 veces más. Por eso tenemos más entendimiento que todas las generaciones pasadas, porque venimos orando, edificando sobre el conocimiento de todos los demás, sacando provecho cada vez un poco más de lo que ellos han entendido. Por lo tanto, por esa razón, como la aurora, ¿no?, crece, del mismo modo la verdad pues brilla en este tiempo más que en todas las generaciones pasadas, ¿vale? Quizás como esta ocasión, o en esta ocasión, lograrán ver por qué en el Brit Hadashah se le atribuye al Ruach HaKodesh, Hakadosh, perdón, porque Kodesh es el que te santifica, sino Ruach Hakadosh, el espíritu de la verdad, una identidad personal. Y si ustedes leen el Brit Hadashah en Primera de Corintios 2, verso 10, no le solo voy a mencionar la cita, ustedes paren, comprueben, háganse su tarea, no crean por creer, sino comprueben. Porque verán que en 1 Corintios 2:10 presenta que el Ruach puede escudriñar, ¿vale? Por lo tanto, si fuera una fuerza, un poder, ¿vale?, esta por sí misma no tiene autonomía propia de escudriñar. En 1 Corintios 2, verso 11, el siguiente verso, dice que tiene facultad de conocimiento, ¿vale? Tiene que tener, para tener una fuerza, un poder, no tiene facultad propia de conocimiento. En Romanos 8:26, es quien nos ayuda, el Ruach HaKadosh, es quien nos ayuda a superar todas las debilidades y faltas. ¿Vale? Román 8:26, también el mismo verso dice que el Ruach, el Espíritu Santo, tiene el poder para interceder. ¿Vale? Una fuerza, eso no puede hacer. Juan capítulo 16, verso 13 y 2 Juan capítulo 2, verso 27, el Ruach, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, es el guía maestro en toda la verdad. Él nos guía, por eso hemos pedido que sea el Ruach quien nos guíe en toda la verdad. Si ustedes no creen que el Ruach hace esta obra, pues parece que ustedes no creen el libro de Juan. Entiendo que muchos descartan a Pablo, pero muchos deberían descartar a Juan porque si no creen, entonces, bueno, tienen un problema. Juan 16, también el verso 8, nos dice que el Ruach HaKadosh tiene el poder para convencer, ¿vale? También los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versos 3 y 4, ahí se describe, Pedro nos habla o nos identifica al Ruach como Elohim, ¿vale? Salmo 104, verso 30 y Job 33, verso 4, se describe al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo, es quien da vida en el sentido, es decir, que es creador. Y no por nada al profeta Ezequiel se le mandó hablar al Ruach, espíritu vivificante, que haga revivir el ejército de Israel que estaba muerto, según el lenguaje alegórico hebreo, entienda, ¿no? Es decir, aunque vive la descendencia de Jacob, en realidad no somos una nación, ¿vale? Soy un descendiente de Jacob, soy un Bene Israel, un hijo de Israel, pero si alguien me pregunta, ¿quién eres? Pues si le digo hebreo israelita, pues la mayoría no sabe qué es eso, porque no conoce una nación hebrea, solamente conoce el Estado sionista israelí, ¿vale? O el judaísmo. Pero el judaísmo es una forma de religión basada en una interpretación talmúdica rabínica, ¿vale? Aunque tienen también la Torah y son nuestros hermanos, muchos son de verdad Yehudim, descendientes de Judá, y muchos son conversos o, bueno, de otras tribus. Ningún judío sabe si es judío de Judá o de tribu de Asher, de Gad, de Manasés, o un converso hace
300 años, 1000 años, 1500 años, algún pariente, algún descendiente de quién sabe qué otra nación ajena se convirtió al judaísmo y obviamente hoy puede decir tengo partida de nacimiento judío. No, a tener una partida de nacimiento judío no hace a uno descendiente de la casa de Judá. ¿No? Eso tenemos que probar por el espíritu de la persona según las características, según mismo Juan, nos indica escudriñar de los espíritus porque hay muchos espíritus que andan por el mundo, ¿no? Y muchos se ocultan una ropa que engaña o un disfraz. Y no por nada somos llamados a tener sabiduría, discernimiento, y no por nada los que comparten la palabra tienen que aprender primeramente para ellos antes de que se pongan a enseñar al pueblo. Y si enseña al pueblo es que ayudar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal para que no sean confundidos. ¿Vale? Eso le quiero decir, aunque la nación hebrea existe como existía en Egipto, pero no eran una nación que tenía una constitución, una autonomía propia, sino que era un pueblo de esclavos, y es aquí este sentido de la metáfora muertos, ¿vale? Como se describe en Ezequiel 37, verso 5, verso 9, ¿no? Estos huesos muertos son la casa de Israel, porque la identidad empieza a despertar hasta que se forme todo el ejército, hasta que la vida entre en ellos. Hoy estamos en este proceso de formación, es decir, que los huesos se juntan, los cartilagios, bueno, quizás si Elohim bendecirá con tiempo, con sabiduría, algún día vamos a tener todo el Ezequiel 37, parte de profecías al día en esta serie que nos hemos comprometido a hablar con la ayuda de nuestro Elohim. Bueno, entiendan por qué el Ruach tiene facultad sirve como creador, en este caso, dar vida. Y bueno, Efesios 4, verso 30 dice, sobre todo puede ser entristecido, perdón. Todas estas facultades son definiciones o definen un ser cuya identidad estamos para revelar. ¿Vale? Alguno puede decir, oh, aquí Daniel Uraica se ha vuelto loco y enseña sobre el Espíritu Santo, el tercero de la Trinidad. Nada de eso. Tampoco compartimos, ni estamos de acuerdo con el concepto unicitario, ¿vale? De la un Elohim en un mismo ser que se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. No confundan los conceptos. No compartimos ninguna de las formas en cual se interpreta la deidad, ni el del cristianismo, ni del judaísmo, ni del mesianismo, ¿vale? Por lo mucho que a una persona le puede parecer raro, lo que compartimos es que Yeshua es Elohim y Padre del Tanaj, ¿vale? Del pueblo de Israel. Esto cuando hablamos de la fe hebrea. Y cuando hablamos del plan de redención, siempre les voy a mencionar que aquí hablamos de un Elohim que no conocemos y de Yeshua, quien es el hijo del Elohim que no conocemos. Y es este hijo, quien es Yeshua, quien nos reveló, nos presentó, nos describió sobre su Padre. Y es aquí donde todo el plan de redención tiene el propósito de recuperar esta conexión con el Padre de Yeshua. ¿Vale? Este es el asunto que compartimos distinto, diferente de todos los sismos. Y sé que como dijo Yeshua a Pedro, hoy no entiendes lo que estoy diciendo, pero lo entenderás, porque eso está escrito que así sucederá. El libro de Océano está bien presentado. Por fin me conocerás, porque llegará el momento cuando se quitará el velo y los que hoy no pueden entender qué está hablando Daniel, qué clase de fe, cómo comparte, qué raíz hebrea, porque eso es distinta de la fe de los demás grupos dirigentes y líderes mesío-judaizantes. No, va a llegar el tiempo cuando les aseguro que van a entender. Si el espíritu de una persona no se va a poner en contra, pensar con prejuicios, llegará el momento cuando van a entender claramente lo que estoy compartiendo. Quizás no me expreso siempre bien claro porque, bueno, nací en Rumanía, hablo en rumano, pero aprendí este idioma, me dio Elohim esta bendición de llegar a España, aprender el español y así poder compartir este mensaje a la mitad del mundo, ¿no? Que de habla hispana.
Bueno, seguimos con nuestro tema. No es mi persona la pieza importante, sino la palabra que estamos compartiendo. Es allá donde ustedes tienen que tener en vuestra mano la escritura y pedir al Ruaj del Elohim de Israel en quien ustedes confían. ¿Vale? Que el Elohim de Israel le brindan el Ruaj, su espíritu, para que puedan entender, por lo menos en parte, por lo menos estar abierto, ¿vale? A este tema bastante delicados. Juan 14:16 dijo Yeshua, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿vale? Esa es la clave de toda nuestra presentación, esta sección, primera parte, el consolador prometido. Juan 14:16, porque eso es lo que dijo Yeshua. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿vale? Entonces, claro, si comparamos con Mateo 28:20, aquí tenemos una confusión. No sé si Juan no se puso de acuerdo con Mateo o Mateo no se puso de acuerdo con Juan cuando escribieron, o Yeshua habló en dos distintas formas, o qué es lo que sucede aquí, porque por un lado vimos que Yeshua dijo, vamos a volver a la cita 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero viene Juan y nos dice las mismas palabras de Yeshua, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, los que buscan quejas en las escrituras, allí encuentran pasajes, bueno, que estas se contradicen ellos entre ellos, ni uno sabe lo que está diciendo, bueno, y la descartan. Bueno, hay quien buscan queja y tropiezan en Brit Hadashah con tales palabras, porque no buscan ni tienen una mente hebrea, aunque muchos dicen somos antimisioneros, es decir, personas con cerebro lavado por los ciertos judíos, dirigidos para luchar en contra de los creyentes en el Brit Hadashah, en contra de Yeshua. Bueno, no podemos hacer nada para las personas que se han cerrado su mente para ver más allá de lo que fueron enseñados. Pero vivimos según escribió Mateo, que el mismo Yeshua, y eso es lo que vamos a ver, dijo que estará hasta el fin de los días con nosotros y no que enviará un tercero a quien jamás nadie lo ha conocido. ¿Vale? Porque si él dijo que él vendrá, y por otra parte enviará a otro, vamos a ver más adelante que a este otro se supone que ellos lo conocen. ¿Eh? Y cuando lo conoció a un tercero, porque nunca ni en el Tanaj ni en el Brit Hadashah hasta el momento, nunca Yeshua habló que un otro ser, aparte de él y su padre, siempre todo el Brit Hadashah vemos que habla de dos personas, de Yeshua y de su padre. ¿Vale? No que es la misma, sino que si fuera la misma, hablaría de él como padre, pero no, me voy a mi padre y a vuestro padre, ¿vale? Eso no, de la cita hay decenas donde nuestra comunión está con el Padre y con el Hijo, ¿no? Con el Padre de Yeshua y con Yeshua, a quien ellos conocían. Primera Juan, capítulo 1, bien lo describe. Bueno, ahora vamos a leer justamente Juan 1, capítulo 2, verso 1, donde leemos, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Yeshua el mismo. Entonces, Juan 14:16, mismo Juan dijo consolador, ¿vale? Y en 1 Juan 2:1 dice abogado. La palabra que se usa en el Juan 14, verso 16, donde Yeshua dijo, os dará otro consolador, es una palabra griega que se llama, es paracletos. Eso significa intercesor. Es decir, de aquí abogado, consolador, ¿no? Es la razón de esta parte, primera parte del Hidashah, el consolador prometido. En el primer texto, el término paracletos es traducido como consolador y es aplicado Ruach Kadosh, ¿no? Es el Espíritu Santo, como hemos visto en español. Aunque el texto no nos especifica quién es el consolador, y en el segundo texto es traducido como abogado, y es explícitamente identificado aquí como el justo HaMashiach Yeshua. ¿Vale? Así que, así en dos palabras, con eso podríamos concluir, porque lo que, como Pedro hace en un capítulo, en un libro, donde describe que
el Ruaj estuvo con los profetas. En el otro capítulo nos describe quién es el Ruaj que estuvo hablando con los profetas. Exactamente aquí, Juan mismo nos escribe que tenemos un consolador, es decir, un paracleto, y en Juan 2, verso 1, sencillamente describe, lo traduce como abogado, porque ese es el intercesor, mediador, que está entre la tierra y el cielo, como bien lo describió Pablo. No hay otro mediador, sino que está entre el cielo y la tierra, sino esta escalera del sueño de Jacob. ¿Quién es Yeshua? El justo, dice Juan. Por lo tanto, ya aquí se identifica quién es el abogado. Pero esa sería la parte más fácil de decirlo. Ya está, con esto es suficiente para creer. Pero no somos quien edifica una fe con dos palabras, así que vamos a seguir una hora más hablando sobre bueno, pues el que se conforma con tanto, aquí puede cortar. Quien quiere más, pueda seguir escuchando. Vamos a presentar más y más prueba, más evidencia para entender por qué dijo otro consolador, como si hablaron de una otra persona. Pues los intérpretes cristianos alegan que Yeshua envió a un otro, porque eso lo dice el texto, ¿no? Y que no vino él mismo en su propio espíritu, ya que en Juan 14:16, según el texto griego que tenemos sobre la palabra del Redentor de Israel, usó una palabra que en el griego es alos, es decir, otro. ¿Vale? Entonces, alos es una palabra primaria que se traduce de otra manera o diferente en muchas aplicaciones. Esta palabra griega deriva de otra palabra que significa otro del mismo tipo, como decir que se refiere a alguien con las mismas cualidades, pero como las mismas cualidades como tiene Yeshua, pero totalmente distinto de él. Y es desde aquí de donde, según las interpretaciones cristianas trinitarias, en estas circunstancias no se puede argumentar que Yeshua fuera el mismo Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, porque es algo ilógico según los términos o las definiciones de los términos griegos. Diferente. Bueno, entiendo que puede ser diferente, pero el concepto en su profundidad es otro del mismo tipo, es decir, alguien con las mismas cualidades como el primero, pero distinto de él. Es la clave que para las personas sencillas en aceptar opiniones o explicaciones de un idioma griego, les sirve. Con eso les sirve para creer en la dogma triunitaria que fue aceptada desde Constantinopla, ¿no? En el 325 se aprobó la igualdad entre el Padre y el Hijo, en el concilio de la Nicea. En el siguiente concilio, pues se aprobó, se injertó la deidad junto al lado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, en realidad, en otras presentaciones que aquí en YouTube tenemos sobre los orígenes o las raíces paganas del cristianismo, ya está un poquito más explicado porque en realidad el dogma cristiano está edificado sobre el credo de Nimrod, quien es el padre, Tamuz, quien es el Mesías, Salvador del mundo. Por eso, cuando preguntarás a una persona cristiana quién es Mesías, todos te van a decir Salvador del mundo. Pero si cuando tú lees en la Biblia, donde dice que el Mashiach nacido en Israel es Salvador del mundo, pues no te van a poder citar. Te va a llevar a Mateo 1:21, pero allá dice claramente, le pondrás por nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no el mundo. ¿No? Bueno, sí que todo el mundo tiene derecho en Yeshua, pero Yeshua no vino a salvar el mundo, sino a ser Mashiach, HaMashiach para su pueblo, dando el derecho a los del mundo, entrando por medio del pueblo hebreo, de la fe hebrea, pueden tener acceso a la redención. Esa es la bendición por medio de Abraham. Bueno, nos desviamos, por eso se hace muy largo estas presentaciones, pero es importante, considero que todas las palabras son importantes. Entonces, dentro del credo triunitario, el Espíritu Santo es un símbolo oculto donde a través del cual, como paloma blanca, también sirve para describir a Semiramis, ¿vale? Nimrod, Tamuz, Semiramis es en realidad las personas adoradas dentro de la triunidad cristiana. Por eso no compartimos para nada la raíz del culto cristiano, nada que ver con la fe hebrea. Entonces, lo que ignoran
esos intérpretes, es el hecho de que los escritores del Brit Hadashah no hablaban griego, sino hebreo. Y el hebreo es un idioma donde es común hablar de una misma persona como si hablaría de una tercera, de una otra. ¿Vale? No es nada ajeno. Vamos a ver algunas evidencias. Hay muchas, pero bueno, aquí vamos a tratar de ver algunas. ¿Vale? Esta palabra, aún griega, en el contexto hebreo, ¿vale? Situada en el contexto hebreo, para nada quiere decir que el consolador no es Yeshua, sino un otro independiente de él. No quiere decir eso, ¿vale? Pero cuando se descontextualiza los escritos del Brit Hadashah, es decir, cuando se le quita el Tanaj y se hace, bueno, aquí esto es para nosotros, el otro para ellos, entonces con razón se interpretan y con razón el mesianismo que vino con una herencia heredada de las enseñanzas cristianas, donde el Nuevo Testamento, es decir, la nueva alianza para con nosotros, la antigua para con el pueblo judío, pues con razón interpretan las escrituras a su modo, a como les da la gana. Pero nosotros, ¿no? Somos los que volvemos a las raíces de la fe hebrea, entonces rompemos el contexto de la enseñanza cristiana para buscar las raíces de la enseñanza hebrea y en la luz de esta, pues entender qué es lo que se escribió por medio del lenguaje griego en los textos del Brit Hadashah. Pues vamos a ver este concepto hebreo a lo largo del Tanaj, esta forma de expresarse a través del griego alos, otro. Vamos a ver este concepto en Tanaj, también el Brit Hadashah, donde él se ha manifestado, el Elohim se ha manifestado en diferentes formas y en todas ha sido identificado como un mismo ser, aunque se manifestó o se dio a conocer en diferentes apariencias. El Tanaj contiene muchos lugares donde se exaltan ciertos atributos del Elohim de Israel de Adonai, atributos que han quedado como nombres propios del Elohim viviente sobre cuales nadie dirá que detrás de cada nombre hay un otro ser. ¿Vale? Nadie dirá que el Shaddai es una otra persona del Jireh y nadie dirá que el Gabaón es distinto de el Yeshua, porque Yeshua como Gabaón, como Jireh, como Shaddai, todos son atributos que describe una cierta parte de la obra del mismo ser. ¿Vale? Yeshua es el salva, ¿vale? Gabaón, Elohim de las montañas, el Shaddai, Elohim de los ejércitos, Elohim poderoso, el Eliono. Hay muchas formas como se describe muchos nombres en el Tanaj. Pues de este mismo modo, descrito por medio de la palabra griega alos, podemos ver que Yeshua era alos, es decir, otro, cuando hablamos de la roca, cuando leemos en el Tanaj de la roca, de quien han bebido agua viva en el desierto todo el pueblo de Israel. Se le menciona en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 1 al 7 y número capítulo 20. Léanlo ustedes, por favor. Se le cita también en el Salmo 78, verso 15, y se le identifica en Primera de Corintios 10, desde el verso 1 a 14, como Hamashiach, es decir, el ungido, ya que fue Yeshua la roca quien fue golpeada, y eso lo puede entender mejor leyendo Isaías 53, ¿vale? A causa de nuestros pecados, y fue por su sangre que se ha derramado que nosotros fuimos rescatados. Pues cuando el soldado romano golpeó con la lanza el costado del Redentor, brotó sangre y agua. Y no por nada él dijo, bebed mi sangre, porque esa es verdadera bebida, y comed mi carne, porque la copa del vino es símbolo de su sangre, que marca los pilares de la casa de nuestra vida en señal y como garantía del acceso en la vida eterna, ¿vale? Recordando el pasado, pero también transmutándonos en el futuro, en el hecho que vamos a entrar en la nueva alianza. Eso es prácticamente lo que Yeshua hizo. Bueno, hay muchos detalles aquí, es lo que se describe en 1 Juan 1, verso 6 al 8, donde en este contexto se describe que hay tres factores, tres puntos claves a través de cual nosotros tenemos salvación, ¿vale? Tres sellos, para decir así, y entre cuales dos es mencionado la sangre y agua.
¿vale? Eso tiene su importancia dentro de los símbolos en el Tanaj, de las leyes de Israel, ¿vale? Por lo tanto, para entenderse bien, Brit Hadashah, siempre es importante ubicarse en el contexto del lenguaje hebreo conforme a la cultura, conforme a las leyes que Elohim los dejó revelado en la Torah. Alos era Yeshua, él era la columna de fuego de noche. Alos, recordamos, lo vamos a usar porque es la palabra otro que se usó dentro del texto de Juan 14, indicando otro consolador. ¿Vale? Así que Yeshua era la columna de fuego de noche y la nube de día en el desierto. Era en las 10 plagas golpeando la tierra de Egipto. Fue como un malaj ante Abraham, ante Agar, ante Jacob, ante Moisés, ante Yehoshua, ante Manoah, el padre de Sansón, quien los demás nombres quizá lo conocen, ¿no? Manoah es menos conocido. El padre de Sansón. También como cordero en el Brit Hadashah, etc. ¿Vale? No es nada complicado entender por qué ahora es el Paracletos o el Consolador, lo mismo que en hebreo significa Hamenahem. El Menahem, bueno, lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra presentación, ya esa sería suficiente para cortar aquí y duplicarlo en 3, pero vamos a seguir con el tiempo que sea para acabar. Él es nuestro abogado, defensor, nuestro consolador, intercesor, ¿vale? De todas esas formas se describe como halos, porque en cada circunstancia es como distinto, diferente. Vamos a ver algunas citas del Brit Hadashah donde se habla sobre la misma persona como si fuera un otro, es decir, halos, para tener más de 2 o 3 testigos según la ley, aunque con lo dicho ya fuera suficiente. Pero bueno, vamos a seguir con más pruebas, y no son todas, pero algunas lo vamos a ver. Antes de todo les quiero compartir una cita relevante. Marcos 16, verso 12 dice, después de esto, se apareció bajo otra figura, ¿vale? Sí, traduce cierta edición, o de otra forma o otra figura, que es lo mismo. Bueno, según la edición que leen, alguna le va a decir de otra forma o la otra le va a decir bajo otra figura. A dos de ellos cuando iban de camino a una aldea, ¿no? Todos conocen la historia de los dos discípulos camino hacia Emaús, la ciudad de Emaús. Obviamente, él, es decir, Yeshua era la misma persona porque tiempo después, mientras se sentaron a cenar, cuando el invitado extraño bendijo el pan y lo partió, en ese instante se dieron cuenta que el dicho extraño, quien les contó desde Moisés y en todos los profetas sobre cómo en el Tanaj identificaba la persona y la obra del Mashiach, era su mismo Adón, su mismo maestro en quien ellos confiaban que es el Mashiach, era Yeshua. Aún así, nadie dirá que Yeshua era un otro, porque estos dos seres no lo veían. Lo veían como una otra persona, no veían a Yeshua, veían a un otro. Ni siquiera lo veían, ¿no? Quizá. Ya que los testigos, quien los vio, como Miriam también y los demás discípulos ante quien se presentó, lo reconocieron a pesar de que se sorprendieron. ¿Vale? Por eso, si contrastamos las evidencias, vemos que de la misma forma se manifestó a uno como a los otros. Esos, por alguna razón que no vamos a entrar en detalles, no lo podían ver, como Miriam tampoco lo podían ver, aunque estaba delante de él y cuando él le habló, pues por fin lo identificó. Hizo Rabuni. Claro, pues, a veces en su momento, en su ojo, pues en su forma de pensar, puede mirar a una persona y no te das cuenta que es ella. Lo ves como si fuera un otro ser, totalmente distinto, otra figura, ¿vale? Como lo describen aquí. Pues no tenían una fe activa cuando Él les iba a contar que después de 3 días resucitaría. ¿Vale? Todos los discípulos sabían que Yeshua va a resucitar, se va a aparecer, les explicó varias veces, pero su fe estaba inactiva. Tuvieron más fe los rabinos que acudieron a Pilato pidiendo que pongan guardias a la tumba, porque sabían que Yeshua mencionó que en 3 días levantará, como él dijo, en 3 días levantaré este templo, dijo, ¿no? Hablando sobre su cuerpo. Y los fariseos, los rabinos, creyeron más que los discípulos. Bueno, no es que creyeron, pero tenieron en cuenta más su palabra. Bueno, seguimos. Juan 20, del verso 1 a 4. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces,
corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ¿vale? Está escribiendo en el libro de Juan, Yohanan en el hebreo, ¿vale? Juan está escribiendo para estas palabras. Entonces, corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua. ¿De quién estaba hablando aquí? Era Juan mismo hablando sobre sí mismo. Y él dijo, se han llevado, eh, y les dijo, ¿no? Miriam, se han llevado del sepulcro al Adón y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro, es decir, cuando se enteraron de la noticia, salieron corriendo, Pedro y el otro discípulos. ¿Quién era este otro discípulo? Sino Juan mismo. Pero Juan habla del mismo a los, como si fuera un otro tercero, ¿no? Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bueno, entiendan que Juan hablaba de sí mismo 3 veces, ¿vale? 3 veces repite como si fuera un otro. Juan 24, 25 al 26, hablando Yeshua directamente. Entonces él, es decir, Yeshua, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrará en su gloria? ¿De quién hablaba Yeshua? ¿Quién era el Mashiach? Sobre quién él hablaba. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas? ¿Ah? Vemos bien, 24, 25, Juan 24, del 25 a 26, hablando Yeshua directamente. Bueno, entendamos esta forma de hablar que no es algo extraño de hablar de sí mismo. Observen que hablando Yeshua sobre sí mismo se refiere como si contaría sobre un otro que llama o llamó Hamashiach. Pues en el hebreo esta clase de expresiones hablando en la tercera persona se emplea cuando los oyentes no conocen la identidad del que les habla y por esa razón él no dijo, no era necesario que yo padeciera estas cosas y que entrara en mi gloria. Pues obviamente los discípulos veían, esos dos no veían a Yeshua, sino que decía, ¿cómo? ¿Tú no te has enterado lo que sucedió aquí en Jerusalén? ¿Cómo no, nosotros pensábamos que el tal era el Mashiach, pero él fue, bueno, lo mataron? Pues según el concepto que ellos tenían, Yeshua habló sobre sí mismo como si fuera un otro. Así lo describe de esta forma, como si no hablaría sobre él mismo. Bueno, al estudiar el contexto de esa cita, vemos que dos de los discípulos de Yeshua caminaban hacia una ciudad, como está descrito, ¿no? Y hablando entre ellos, cuando este extraño viajero, escuchándolos hablar entre ellos, los preguntó, ¿de quién están hablando? ¿Vale? Ni idea, no se enteraban de nada. Tanto estaban absorbidos en la preocupación que tenían que no miraron atentamente quién es el desconocido que les preguntó. Así que luego, durante todo el camino, el otro viajero les explicó todas las profecías sobre el Mashiach, ¿vale? No sobre él, sino sobre el Mashiach. Lo que las escrituras describe cómo es lo que habrá de pasar y qué sucederá con el Mashiach, para que ellos entiendan. Habló sobre él mismo, pero como del punto de vista de las escrituras, ¿vale? Así que llegando al destino en la ciudad de Emaús, el otro viajero quiso seguir su camino. Pueden leer ustedes la historia, ¿vale? No piensen que me lo invento. Y tuvieron que insistir los discípulos, no se dieron cuenta, insistieron que el que les explicó las escrituras se queden con ellos a cenar. Eso es una lección importante, ¿no? Buena para los que quieren hacer tzedaka, para los que le comparten las escrituras, pues cenan o viven de eso. Es parte de las enseñanzas de las escrituras y ellos practicaban eso. No diezmo, ¿vale? No, las escrituras en Brit Hadashah en ningún lado se enseña sobre el diezmo, pero parte de la justicia es que los hermanos entre ellos son hermanos, viven como de tal modo. Por esa razón, ellos fueron contentos, invitaron a Yeshua a quedarse con ellos a cenar. No por casualidad esta forma de actuar, ¿vale? Pero no nos desviemos de nuestro asunto para otros temas. Quedémonos con el hecho de que durante todo el camino Yeshua estuvo delante de sus discípulos hablando sobre él mismo, pero de un modo en cual estos discípulos percibían.
vemos como Yeshua mismo les habló sobre sí, pero desde las perspectivas de sus discípulos que no veían que el mismo Yeshua, el Hamashiach de las profecías, estaba acompañándolos. Así que les habló como sobre sí como si hablaría de un otro ser independiente de sí mismo, distinto, aunque con las mismas cualidades, pero diferente. Así que la expresión de los dos al ver que Yeshua, el mismo Hamashiach, estuvo con ellos, será la actitud de todos aquellos que hoy no pueden ver ni entender lo que estoy compartiendo, ¿no? Sobre quién es el Redentor, más allá de la imagen que ellos y muchas personas han proyectado sobre su ser, ¿vale? Sobre los prejuicios, las interpretaciones, cómo tiene que ser, de dónde se nació, como quién puede ser, ¿no? Entonces, a muchos les cuesta entender lo que estamos hablando, pero en el momento cuando van a entender, llorarán tremendamente a ver y entender quién es el Yod Hei Vav Hei, el Aleph Tav, el Et, ¿no? El Elohim, el Adonai, el Elohim de Israel, a quien han traspasado, según está descrito en Zacarías capítulo 12, de 8 al 10. ¿Vale? Aquí se describe en Lucas 24, 32, la actitud de esos discípulos, que será la actitud de los que se le quitará el velo. Se dijeron unos a otros los dos, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, por el camino, ¿no? Aquí donde estamos nosotros, en ese camino al desierto, le estamos compartiendo este mensaje, nos explicaba que las escrituras, bueno, esta experiencia lo van a vivir muchas personas que hoy pues no se enteran, no saben de lo que estamos hablando. Otras citas, bueno, para ver otros ejemplos. Mateo 12, verso 8. Mateo capítulo 12, verso 40, lo vemos de nuevo hablando sobre él mismo, Yeshua, pero como se indicaría proféticamente hacia un otro, y en este contexto lo llama Ben Adán. Ben es hijo, en este caso hijo de Adán, aunque se suele traducir hijo del hombre, no es la expresión correcta, ¿vale? Mejor traten de usar Ben Adán porque hijo del hombre te indica la naturaleza mala en actitudes malas conforme a la inclinación de Caín, distinto de la inclinación de Set, que invocó el nombre de Elohim, aún en la misma naturaleza de Adán, pero invocaba, su alma estaba dirigida hacia el Elohim de Israel, a diferencia, Elohim viviente, a diferencia de Caín, también descendiente de Adán, Ben Adán, pero su voluntad, su deseo, su mente, su alma está dirigida según la carne. Por eso no es muy adecuado ni apropiado usar el concepto traducido aquí porque no se puede expresar el concepto, sino la traducción literal que es hijo de Adán, hijo del hombre, ¿vale? Para Yeshua, Ben Adán es mejor hijo de Adán que hijo del hombre, por el significado de la palabra, ¿vale? Entiendan. Y aquí se presenta quien estará durante 3 días y 3 noches enterrado en la tierra como Jonás en el vientre del pez. Ben Adán es uno de los títulos favoritos que Yeshua usó al identificarse como Mashiach. Si no me equivoco, en Brit Hadashah es mencionado unas 88 veces, ¿vale? Esta palabra Ben Adán, hijo de Adán, para Mashiach. El sentido de Mashiach o de Ben Adán se le atribuye a una palabra que en hebreo es Goel, ¿vale? Define quién, mi pariente más cercano. Es quien tiene poder y el derecho para redimir a los de su propia familia. Es de aquí de donde Ben Adán, Mashiach, Goel, tiene el mismo sentido, la persona que es ungida para ser el pariente más cercano con derecho al redimir. ¿Vale? Con este concepto es suficiente para encaminarse en buscar la identidad de quién puede ser el Salvador. Y eso mirando obviamente en la luz de las leyes de redención, porque vamos a ser redimidos no solamente de la esclavitud de las tierras ajenas, sino en este caso del pecado, es la raíz del plan de redención. Y un hombre, una mera persona de carne, un mero hombre, no puede hacer este, este precio, no puede pagar, sino es Elohim. Porque, bueno, no entramos en detalles
Para los que necesitan saber entendimiento, tener entendimiento, que busquen sobre Goel, sobre el derecho a redención o que pidan informaciones, les vamos a compartir, explicar si a través del número del link del teléfono de la congregación que compartimos. Esta expresión Ben Adam la usa muchas veces, como por ejemplo en Mateo 12, verso 14, capítulo 13, verso 41, Mateo 16, verso 24 al 27, Juan capítulo 3, verso 10 al 13, hay muchos versos. Es algo muy común en Brit Hadashah, hablando sobre Yeshua como Ben Adam. No por nada el mismo Redentor dijo que en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Solo un padre puede dejar huérfanos y desconsolados a sus hijos. ¿Entendamos por qué Yeshua es el segundo Adán, un Ruach vivificante? No lo sé. Espero que sí, que el Ruach les dé entendimiento. Si no, llegará el momento algún día. Él nos dijo que enviará a un sustituto para que consuele a sus creyentes, como se interpreta y por encima añadió en Juan 14, 19. Dentro de poco, el mundo no me verá más. ¿Vale? Ya está. ¿Por qué? Claramente se iba a su padre. Pero ustedes me verán. Pero ¿cómo si se iba a su padre? ¿No? Porque no habla de su vuelta. Aquí no habla de su vuelta. Porque está situándose en el mundo, que aquí no lo ve el mundo, no lo ve más, pero ustedes sí. ¿Vale? No tenemos visión espacial para llegar a ser la morada donde está en el cielo, no vemos hasta allá, ¿no? Ni con telescopio más de la cúpula que está aquí, nadie salió, nadie vio más allá. Por lo tanto, entendamos que se usa un lenguaje y es aquí que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? La pregunta razonable sería, ¿cómo que los creyentes en Yeshua lo verán más los del mundo no? Porque la gente no sabe preguntarse, saben creer, pero tiene que aprender a preguntarse. La expresión ver dentro del contexto hebreo no necesariamente se refiere a una vista física, sino que puede sentir, observar, notar la presencia de Elohim en medio de ellos. ¿Vale? El Tanaj está lleno de ejemplos de esta forma de manifestación visible, mas nadie vio en una forma visible al ser viviente. ¿Vale? Quédense bien escuchen bien, da vuelta atrás a lo que estoy diciendo para no repetirme y entiendan bien lo que estoy diciendo. Todos vieron su presencia en medio de las 10 plagas, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Pero nadie vieron a Elohim. Y como las traducciones no pueden expresar todas las expresiones hebreas, nadie ve al Elohim viviente, por ejemplo, en la langosta que comió toda hierba verde en la 8ª plaga en Egipto, ¿no? Que cayó sobre la tierra del Egipto. Porque no hay forma alguna de expresar en el español o en otro idioma cuando Moisés escribió et langosta, pues no aparece la palabra et o las dos letras que son Aleph y la Tav. ¿Vale? La Aleph, que es la primera y la última del alfabeto hebreo, cuando se juntan forma la palabra et. Entonces no hay forma de traducirlo porque es una expresión. Por eso hay hebraísmos que una persona tiene que tener el contexto, la cultural, la mentalidad para poder entender más allá de las palabras, ¿no? Buscar en el Tanaj aparece et langosta, comió todo lo verde, ¿vale? Lo que quedó del granizo de la 7ª plaga que destruyó la cebada, ¿no? Que da inicio al primer mes hebreo, en Aviv, ¿no? Destruyó. Y quedó lo que quedó de los árboles y de la planta verde, pues destruyó, comieron la langosta. Pues en el hebreo la expresión, el hebreo la expresa por medio de estas palabras, Aleph Tav o Et, que fue Elohim quien comió la hierba verde en el Egipto, aunque él usó como medio las langostas. Nadie va a ver en las langostas al Elohim de Israel, porque nadie sabe leer Aleph Tav langosta, solamente va a ver langosta, pero el hebreo quiere expresar, o Moisés lo escribió con el sentido que fue Elohim quien comió la langosta. Si hubiese escrito en el griego, hubiese puesto alos, es decir, de otra forma, un otro. Elohim mandó un otro que comió la hierba verde. En realidad, el hebreo lo expresa de tal modo, por medio del Aleph Tav, identificándose a ser él mismo, usando
esta forma visible, es decir, las langosta quien comió las hierbas verdes. Y exactamente así se refiere Moisés cuando escribió la Torá. No fue la Torá de Moisés, sino que Moisés fue el medio usado por Elohim para escribir su palabra. Por eso no recibimos la Torá. Está mal escrita la Torá de Moisés. La Torá es de Elohim viviente hacia el pueblo de Israel. Poco más abajo, en el mismo contexto del Juan capítulo 14, el Consolador describe cómo será posible que los discípulos vean a su maestro mientras el mundo no. Hablando sobre el que lo ama y guarda su palabra, es decir, la Torá, dijo Yeshua que aquel también será amado, o el que ama la Torá y guarda la palabra de las escrituras, la Torá, aquel también será amado del Padre de Yeshua que está en los cielos, también lo amará, y vendrán a él y harán morada con él. Juan 14, 23 es la cita concreta, pueden leerlo. Obviamente esas palabras es una metáfora. No era que dos seres distintos se fusionarán en un tercero, ¿vale? Es una forma de expresar por medio de su espíritu, que es el Ruach. Con eso enfatiza que, tal como Yeshua está en su Padre unido en un mismo sentir, los discípulos estarán en su Redentor y el Redentor en ellos. Según lo explica en el verso 20, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Más tarde en Juan 17 lo reafirma en su oración a favor de sus discípulos, indicando como que del mismo modo como hay unidad entre Yeshua y su Padre, que están unidos en un mismo espíritu, en el mismo deseo, en el mismo propósito, del mismo modo como Él estaba unido con su Padre, así los creyentes en Él, en Yeshua, tienen que ser unidos entre ellos y ellos con su Maestro, con Yeshua, ¿no? En un mismo espíritu. En el mensaje hacia la congregación de la Odisea, declaró el testigo fiel que Él está tocando a la puerta, esperando que el que desea le abra su alma para que pueda entrar a tener comunión con Él. Yeshua no es un espíritu quien se apodera de las almas de las personas, sino que deja la libertad de la persona, que la persona decida abrir su alma para que la presencia de Elohim viviente more en su corazón. Si aprenden a leer con los ojos y creer lo que sus ojos leen y no lo que fueron enseñados a creer, observarán que en cada uno de los 7 mensajes hacia las 7 congregaciones, les empieza a hablar alguien quien se identifica con ciertos atributos y características personales propias de Yeshua HaMashiach, para que al final de los mensajes se firme de este modo: el que tenga oídos, oiga lo que él, Yeshua, no, dice, lo que el Ruach habla a las congregaciones. Abran sus Biblias y comprueban para ver que Yeshua hablaba sobre sí mismo, siendo el testigo fiel quien compartió sus mensajes, estando presente, dándose a conocer como el Ruach, el Espíritu, un Espíritu que el mundo no lo ve, ni lo conoce, ni lo puede recibir, pero fácil de reconocer por los que son del Elohim de Israel. Del mismo modo, Juan escribió en Apocalipsis que Yeshua era el Ruach quien mandó un mensaje especial a 7 comunidades en el exilio. Pedro, del mismo modo, pues dice en Hechos capítulo 1 y 16 que era el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, que habló por boca de David, ¿vale? Y si leerán en el primer capítulo de sus 2 libros, como les menciona al principio, observarán que en segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 20 al 21, lean por favor, no fue el Ruach HaKadosh fue el Ruach HaKadosh quien inspiró a los profetas, y para que no haya duda sobre quién era el Ruach que habló por medio de las profetas, en este caso, de quien Pedro decía también en Hechos capítulo 1, 16, que habló por medio de la boca de David, ¿no? Lo explica quién era el Ruach. Primera Pedro capítulo 1, del 10 al 11, era el Ruach del Mashiach. Y como si fuera poco, vemos a Pablo enseñando en Hechos 28, del 25 a 26, donde está citando del profeta Isaías,
el capítulo 6 del 8 a 9. ¿Vale? Está citando, explicando que fue el Ruach HaKadosh quien profetizó por medio del profeta sobre el estado de ciertas personas que aunque tienen oídos, no oyen, teniendo ojos, no ven. ¿Vale? Eso es importante. Y por medio de su propia naturaleza, al ser Ruach, dijo que donde se congregan dos o tres en su nombre, Él estará en medio de ellos, porque el cuerpo no puede dividirse en tales partes, pero al ser espíritu, por eso dijo, pediré al Padre que os envíe, pero ya no en la forma como el mundo me ve, como ustedes me han visto, sino de un modo como el mundo no me puede ver, pero ustedes sí, y pueden identificar este Ruach, este espíritu, ¿vale? Porque él comparte de que de las cosas que Yeshua los manifestó como cuando estuvo en cuerpo. Por eso dijo en otra cita, tomará de lo mío, es decir, presentará al estilo como yo, como ustedes conocen que yo comparto. ¿Vale? Las personas que conocen mi forma de hablar, sabiendo quién soy, de dónde soy y cómo hablo, pues se acostumbran o conoce mi forma de escribir y no se enreda. Pero a otras personas que no saben que yo aprendí español, pues quizás a veces se enreda, que no saben mi forma de expresar, pero los que me conocen están acostumbrados con mi forma de ser. Por lo tanto, igual Yeshua quiso decir que identificarán, conocerán a Yeshua en el espíritu que estarán en ellos, en la forma como serán guiados, identificarán y lo podrán ver a su ser en dentro de ellos mismos. ¿Vale? No sé si me expliqué. Poco más abajo, en el mismo capítulo de 14 de Juan, Yeshua mencionó de nuevo que vendrá, pero esta vez no describe su regreso como Ruach, sino que describe su regreso real. Bueno, como se también en los Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, hablando los malachim, ¿qué estás mirando, varones israelitas de Galilea? ¿No? Porque el mismo, como lo vieron que se marchó, del mismo modo volverá. Es decir, no vamos a ver su regreso en carne y hueso, ¿no? De verdad. Por eso, en capítulo 14, 28, Yeshua se describe, bueno, presenta su regreso real, distinto de su regreso en espíritu. Ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me aman, se gozarán de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué se gozarán? Porque de este modo Yeshua pudo estar con ellos presente en cuerpo, pero cuando él regresa al Padre, pues el Padre le da permiso para que vuelva de una forma distinta. Por eso se menciona Ruach. Y por eso habrán gozo. Si ustedes entenderán, ¿qué quiso decir? Si entenderán ese asunto, pues se gozarán porque volveré. ¿No? Pero estaré con ustedes como espíritu, pero del mismo modo estaré con ustedes o volveré de forma real. Y eso lo recalca en el Hechos, este hecho en Juan 16, verso 22. Pero yo los veré otra vez, hablando de su regreso real. Y sus corazones se alegrarán y nadie les quitará esta alegría. Es parte del Seder que compartimos en el Pesaj, recordar las palabras del Redentor sobre su regreso físico, porque él dijo que no beberá más del fruto de la vid hasta regresar de forma real para estar con sus discípulos. Eso lo dice en Mateo 26, verso 29. Entendamos que hay dos formas como se manifiesta, dos formas de regreso. Y hoy estamos con Él, Él está con nosotros en espíritu. Nosotros estamos con Él y Él está con nosotros en su espíritu. Pero nadie nos va a quitar la alegría porque el Seder nos indica el momento cuando vamos a estar con Él en su presencia real, de una manera real. Y al final del tiempo de 7000 años en la presencia de su Padre también. Bueno, no sé si ahora pueden ver cómo Yeshua hablaba de sí mismo como también como consolador, indicando hacia su naturaleza espiritual, siendo Elohim, también como el Mashiach, el Ben Adán, descendiente de Adán, sobre quien identificaban las profecías desde Génesis 3:15. ¿Vale? En Yeshua están las dos identidades, como Elohim y como Ben Adán, como Mashiach. Bueno, es un tema delicado, difícil de entender para ciertas mentes donde los prejuicios y las otras enseñanzas heredadas de otros maestros pues tienen morada de momento, habitan. Pues llegará el momento cuando
si están sinceros, pues entenderán lo que estamos compartiendo sobre estas identidades, estas formas de presentarse en su identidad como espíritu y como carne, como Ben Adán. Observarán un caso en los Hechos 16, verso 6, donde el Ruach HaKadosh impidió a Saúl predicar en un cierto lugar para que un verso más abajo, ¿vale? En Hechos capítulo 16, verso 7, se precise que el Ruach era el espíritu de Yeshua, quien no le dio permiso ir en el dicho lugar. Según 1 Timoteo 3:16, Yeshua se manifestó en carne, pero fue confirmado como un Ruach vivificante. Bueno, una cita que costará a algunos entender. El mismo Shaul, Pablo, comentó citando a David, quien se describió a sí mismo, que era como una bestia sin entendimiento hasta entrar en la presencia de Adonai en su lugar sagrado. Lean ustedes Salmo 73, verso 21-22. Dice Shaul que cuando una persona se convierte de verdad a Yeshua, se le quita el velo que tuvo sobre sus ojos, velo que impide su discernimiento sobre quién es el Redentor. Segunda Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Vale? Nosotros no podemos, por lo mucho que vamos a intentar y presentar evidencia, quitar este velo que, una consecuencia del pecado, transgresión de la Torah, pues llevó Deuteronomio 28, ¿vale? Este velo está aquí y las personas que no se convierten con toda su alma, se vacían de su ser para llenarse con el Ruach, disponerse que el Ruach enseñe allí, pues tiene este velo sobre sus ojos, por lo tanto malinterpretará y descartará incluso a Pablo, porque dice que se inventa doctrinas, pero algún día este velo será quitado y van a poder ver, muchos van a entender, se van a maravillar y van a recordar este nombre, que a muchos le digo, recuerden mi nombre, Daniel, porque recordarán a través de las enseñanzas, y entonces también el momento cuando escuchaste estas palabras y no las entendiste. Ahora espero que puedan entender un poco de lo que es el colirio. Bueno, me gustaría, es un deseo, ¿no?, de toda mi alma que puedan entender un poco qué es el colirio para los ojos, que se menciona en Apocalipsis capítulo 3. Porque el pecado, la pluma mentirosa de los escribas, las enseñanzas como las interpretaciones falsas y los prejuicios han puesto un velo, han convertido la vista de muchos en tinieblas de tal modo que aunque uno sabe leer la Biblia, hasta en el hebreo, no puede ver la identidad del Redentor más allá de las apariencias del significado griego de la palabra alos, es decir, otro, que sus mentes han confeccionado. No ven el sentido de las expresiones hebreas por culpa de conceptos griegos o interpretaciones que no tienen en cuenta el contexto bíblico, salvo que lava sus ojos con el colirio de la verdad. Al que busca con sinceridad a Yeshua, el Ruach de la verdad le guiará en el entendimiento. Al que no, como hemos citado antes, tienen ojos pero no pueden ver, oídos pero no oyen. La ceguera es parte de la maldición, ¿vale? Es causa de la transgresión de la Torah de nuestros padres y nosotros heredamos lo que nuestro padre, hicieron. Deuteronomio 28 son, desde el verso 14 en adelante, son las maldiciones. Esperamos que cada uno pues haga Teshuvá, que se arrepientan, que busquen al Elohim, que oren para que sean perdonados, que hagan tefilá también, que se sumerjan en nombre de Yeshua, para que se les perdone los pecados, que vengan los tiempos de refrigeración, que reciban esta bendición del Ruach, ¿no? Según Mateo, no, el libro de los Hechos, capítulo 2, donde está en la predicación de Pedro en el día de Shavuot. Por lo tanto, a veces encuentras personas que a pesar de que les expliques, no ven, incluso cuando leen, no se enteran, aunque les expliques en las escrituras de Moisés hasta los profetas, como Yeshua, y no porque, y no entienden por qué un velo le entenebrece la vista, como los dos caminos a Emmaus, hasta el momento cuando Yeshua partió el pan y vio sus manos. Y hasta que una persona no llega a tener esta experiencia directa con él, este nacimiento del Ruach, pues no pueden ver.
pueden tener a Yeshua delante de ellos y no ven sus manos traspasadas. Hasta que no tener una experiencia adecuada con el Redentor, su ruaj aún no hizo morada en sus seres. Pablo, aunque no fue un discípulo directo de Yeshua, citó de Juan 14 en su carta hacia los creyentes de Roma. Vean Romanos capítulo 8, verso 9. No lo voy a citar yo para ahorrar tiempo, ¿vale? Enseñando el que anda en la luz de la Torah vive según las instrucciones del Ruaj y no según las costumbres de la carne. Solo en este contexto el Ruaj de Elohim mora en el alma de una persona, ¿vale? Una persona que ama la Torah, que cumple la Torah, que trata de obedecer las instrucciones, o por lo menos se esfuerza a tener entendimiento y a medida que tiene conocimiento y discernimiento, pues pone por obra. La persona que no anda en la luz del propósito revelado dentro de las leyes de la Torah, sino que solo se aferra al ritual, no tiene el mismo Ruach, espíritu de Yeshua HaMashiach. Así que necesitamos no solamente entender el ritual, sino entender el propósito para vivir en el espíritu de la ley, ¿vale? Esta ley tiene que ser dentro de nuestro ser, no solamente una forma exterior, porque eso es el ismo del judaísmo, del cristianismo, del mesianismo, una apariencia, pero no logra entender la profundidad del propósito de las leyes. Les invito a que lean el PDF sobre el día 2 de la creación para entender un poquito el asunto expresado entre la letra y el espíritu de la letra. Entenderán un poquito mejor qué es lo que quiso decir Pablo, cuando dijo que la letra mata más el ruaj es quien da la vida, ¿vale? Porque si no entienden, pues malinterpretan estas palabras, esos conceptos y descartan a Pablo por ignorancia o por prejuicios. Bueno, se les aconseja de parte del mismo Consolador, es decir, del testigo fiel, que vayan a él para que reciban colirio para ungir sus ojos, porque si no, de nada les sirve leer la Torah. Total, no lograrán tener una experiencia íntima con el dador de la vida, con el Elohim viviente. Vean por favor y escuchen el audio que está en nuestro canal de YouTube sobre Mateo 7, 21, 23. ¿Vale? Porque podemos hacer muchas cosas en el nombre de Yeshua. Podemos sacar demonios, podemos hablar en hebreo, leer en hebreo la Torah, el Tanaj, pero si no logramos tener esta experiencia íntima con Él, encontrar el espíritu que está Él mismo, la Torah viviente, su propio ser manifestado a través de todo el propósito de la Torah, pues fallamos el blanco. ¿Vale? Y eso estamos a tiempo de tratar de conocer al Ruaj, al Consolador, que se manifestó de esta forma. No por nada en el Tanaj también estaba una profecía, lo tenemos en audio, consuelen a mi pueblo. Creo que es la parte 1 sobre centinela sobre los muros de Israel, el deber de un servidor de Elohim es mandar, pero claro, si el Ruaj de Yeshua está en una persona, mandará palabras de consolación, de restauración, también de juicio, porque todo el juicio, reprensión, está con el propósito de restaurar, de hacer el pueblo que se apresura en el cruzar el Jordán para que entre en la alianza, porque el tiempo está corto, ¿vale? Entonces, estamos aquí mandando con bendición y también con palabras de juicio. Quizás uno se apresura, tendrá esta experiencia, entrará en la alianza con Yeshua, tendrá experiencia con él, podrá tener una experiencia con el Ruaj, conocer quién es el Consolador. Pues Juan, el discípulo que mejor exalta la identidad de Yeshua como Ruaj viviente, hijo del Altísimo, Ben Elión, según está descrito en Lucas capítulo 1, verso 23, hijo del Altísimo, quien es Yeshua, es el Ruaj, Elohim, Ruaj vivificante, dijo y escribió Juan con claridad que a pesar de que él, Yeshua, hizo este mundo, el mundo ni siquiera su pueblo lo reconoció. ¿Vale? Juan capítulo 1, de verso 1 al verso 2, bien se describe todos esos detalles. Y Yeshua no por nada dijo en Juan 14, 17, que el mundo, como todos los que no creen en él, no pueden recibir al Ruaj de la verdad. Espero y es mi anhelo que ustedes puedan recibir
a este Ruach vivificante, al Consolador prometido, porque es Yeshua mismo en su espíritu. Por lo mucho que para muchos cuesta entender y conocer, por lo menos no se pongan en contra, ¿vale? Dispóngase a dejar la puerta abierta, que el Ruach, quien guía, quien convence de pecado, les dé entendimiento, discernimiento para poder lograr tener esta comunión, ¿vale? Con el Padre, con Yeshua, con su Hijo, ¿vale? Porque si tenemos conexión con Yeshua, vamos a través de él tener comunión y acceso a su Padre. Bueno, vamos a continuar con la parte 2, una otra grabación, ya es demasiado largo esto y nos queda bastante para explicar sobre el Hamenahem, ¿vale? Para ver al Consolador prometido en el Tanaj, esta vez a través de Hamenahem, a través de las palabras del título Mashiach, ¿vale? Son temas importantes, espero que me acompañen en la segunda parte, en una segunda grabación. Espero que el Ruach de Yeshua, el Consolador, esté con todos sus hijos, que le dé consolación en sus almas, que ninguno se sienta órfano, porque Él prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Por lo tanto, si ustedes, aún una persona sola, que aman el Elohim de Israel, Yeshua dijo, el que me ama y guarda mi palabra, yo y mi Padre haremos morada con Él. Ya están 3. ¿No? Así que no se tienen que sentir solos. Nunca toda la persona, aunque estamos alejados en cuerpo, estamos unidos en el espíritu de Yeshua, quien es la conexión, ¿vale? La conexión entre todo el Vav, ¿ah? El gancho que nos une a todos y cada uno que amamos la fe hebrea, la raíz de la fe hebrea que es Yeshua mismo, la raíz que hace, que da fuerza al tronco, que hará crecer las ramas de nuevo, dar frutos y en final, pues vamos a vivir en nuestra tierra para siempre jamás. Bendiciones de parte de Yeshua, que el Ruach esté con nosotros, que su presencia, para que su Padre sea glorificado y que todos podamos tener conexión con el Padre de Yeshua. Un abrazo, se les quiere mucho desde España, desde Sefarad, hacia todas las ovejas perdidas, esparcidas del pueblo de Israel, a las que tenemos que buscar y a las que están ya reunidos en el redil de Sion, en el rebaño, ¿no? El rebaño de Yeshua, nuestro pastor. Un abrazo, bendiciones, shalom para todos.